Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Quiero aprovechar para saludarlos, hermanos, con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Esperando, hermanos, que se encuentren bien al lado de sus familias, anhelando, hermanos, bendiciones para sus vidas. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero elevar una oración, hermanos, rápidamente y de esta manera darle gracias al Señor y ponernos en sus manos para que sea Él el que se glorifique en esta siguiente media hora. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, quiero darte gracias, Padre, en esta hora por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu buena voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos, nos ponemos en tus brazos. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, que nos puedas dar una palabra, Señor, a nuestros corazones. Una palabra que edifique, Señor Jesús, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano, Señor, hasta aquel lugar, aquel que necesita de tu presencia y de tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, en esta tarde yo quiero aprovechar para acercarme a ustedes y compartir este tema, dispuestos a padecer, hermanos, en medio de la pandemia, o más bien glorificando a Dios en medio de la pandemia, glorificando al Todopoderoso, hermanos, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las dificultades. Hermanos, yo sé que es muy difícil glorificar a Dios en medio de una necesidad tan fuerte como es, hermanos, esta actualidad que tenemos, hablando de la pandemia, hermanos. Más cuando algún ser querido ha sido arrebatado por esta misma razón. Y hermano, hermana, cada uno de nosotros ha perdido algún ser querido. Cada uno de nosotros ha perdido algún amigo, ha perdido algún compañero, ha perdido a alguien, hermanos, a quien amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Ciertamente, hermanos, extrañaremos a esos compañeros, hermanos, en una gran manera, aquellos que fueron arrebatados en este proceso y que no pudimos estar ni con ellos, ni con sus familiares, hermanos, para darles una despedida digna. Y es difícil y también cada día es angustioso, hermanos, el proceso que estamos viviendo y no sabemos qué es lo que nos depara más allá todavía. Para muchos de nosotros, hermanos, el año 2021 representaba todo un reto, hermanos, lleno de expectativas, lleno de ilusiones, deseos, pero no sabíamos lo que nos esperaba en realidad más adelante. En enero propusimos metas, nos propusimos ciertas cosas, pero ya para marzo, ya para mayo, no sabíamos nosotros hacia dónde íbamos a terminar con todo esto. Y yo meditando en la palabra de Dios, me hace recordar la situación que estaba pasando Noemí y su familia. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Ruth. Es una historia muy conocida por cada uno de nosotros. Y mientras yo estaba analizando este tema, yo decía, ¿cómo glorificar a Dios en medio de la pandemia? ¿Cómo poder glorificar a Dios con libertad en medio de la necesidad, en medio de la angustia? Y rápidamente el Señor trajo a mi memoria este pasaje o esta historia de Noemí. Y hay que recordar para esto, hermanos, poniendo un poco en contexto, que esta familia, hablando de esta mujer, su esposo y sus dos hijos, son movidos por una necesidad. La hambruna, hermanos, les forzó de cierta manera a buscar un mejor futuro, a buscar un mejor mañana, a buscar un tiempo mejor para su familia. ¿Por qué? Porque justamente ahí en la casa, hermanos, de pan, ahí donde ellos vivían en Belén, que esto es el significado, casa de pan, había escasez, había hambruna, había necesidad, y por lo tanto tenían que moverse y buscar otro lugar que conviniera para poder, hermanos, traer un poco de bocado a sus bocas, justamente un poco de pan a sus bocas. Ellos salen, hermanos, de la casa del pan a la tierra o al terreno deseable.
Una tierra desconocida, pero era una tierra deseable, hermanos. Eso es el significado de Moab. Y tenían muchas expectativas y tenían muchos sueños y habían propósitos. Yo me imagino a ellos hablando como familia: vamos a llegar allá, nos vamos a establecer, vamos a ir a la tierra o al terreno deseable, y entonces vamos a edificar, y Dios nos va a bendecir y Dios nos va a prosperar. Y habían expectativas, hermanos. Habían expectativas grandes en sus corazones. Y uno de los significados, hermanos, que yo encontré justamente hablando de Belén, y aunque usted no lo crea, es desorden. Para el significado de Belén encontré también que significa lío o confusión muy grande. Vuelvo a repetir: desorden, lío o confusión muy grande. Eso es el significado de la tierra del pan, o de la tierra de pan, que es Belén. Ahora, el 2021, hermanos, el año de grandes expectativas, se convirtió en un año de confusión, en un año de desorden mundial, y llegó para sacudir, hermanos, la mente, el corazón, los planes de muchos, para frustrar los planes de muchos en nuestras vidas. Hablando de las expectativas que teníamos, las metas que nos habíamos propuesto ya en enero. Y hermanos, esto fue algo tremendo que vino a cambiar todo el juego por completo. Vino a cambiar todas las expectativas por completo. Aflicción y dolor, hermano, en la tierra deseada. Aflicción y dolor en el año deseado, en el 2021. Angustia, lloro, tristeza, lamento, hermanos, y hasta en este momento muchos no se han podido recuperar. Fíjese que aunque algunos teólogos afirman, hermanos, que tanto el esposo así como los hijos de Noemí, hay que recordar que la Biblia dice que en un periodo de 10 años se muere su esposo y se mueren también sus 2 hijos. Algunos hermanos, algunos teólogos, de alguna manera, ellos van y rescatan conforme a la palabra de Dios que fue un castigo divino. Por eso ellos, hermanos, su vida fue terminada. A lo mejor es un poco ortodoxo, a lo mejor es un poco drástico pensar de esa manera, pero hay que recordar que los hijos de Noemí se casaron con extranjeras, no así su esposo. La Biblia dice entonces que el padre no ha de pagar, hermano, por los pecados del hijo. Por eso se me hace un poco ortodoxa esta idea. Pero también tenemos la otra parte, hermanos, la otra parte que afirman que fue no solamente un castigo de Dios, sino que hay quienes afirman, hermano, de alguna manera como una creencia que fue una enfermedad heredada. De alguna manera el padre tenía esa enfermedad, la cual también alcanzó a sus hijos, y por eso ellos murieron allá en la tierra deseada, en la tierra anhelada. La tierra deseada se convirtió en una tierra de pandemia. Me da a mí la posibilidad de pensar, hermanos, que ellos murieron a causa de una enfermedad, la cual la Biblia no nos aclara, hermanos. Podemos pensar que fue un castigo divino, podemos pensar que fue un castigo también, hermano, de parte de Dios, o que fue una enfermedad heredada, pero también me da la posibilidad de pensar después en cómo estaba ella físicamente cuando regresa a su nación, que fue una enfermedad general que acabó no nada más con la vida de esos 3 hombres, sino que tal vez también, hermano, una enfermedad que acabó con muchas personas. Habrá que indagar al respecto. Noemí, hermanos, perdió a su esposo y a sus hijos. La aflicción, la tristeza, el dolor se apoderaron de ella. Hubo lamento, hubo angustia, y para muchos de nosotros el año esperado, hermanos, del 2021, del 2021, se convirtió en año no deseado, en año no anhelado, en año de pandemia, en año de dolor, en año de tristeza, en año de aflicción. Muchos de nosotros, hermanos, perdimos algún ser querido o algún amigo. La palabra de Dios en el Salmo 116:15 dice que estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Bajo cualquier circunstancia, amado hermano, amada hermana, tú que perdiste a algún ser querido, yo quiero repetirte una vez más el Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Quiero decirte que ellos ya triunfaron, hermano. Y quiero decirte que algún día, si nosotros permanecemos en nuestra fe y nos asimos de ella, algún día les vamos a ver allá con el Señor. Pero ¿cómo glorificar a Dios en medio de la pandemia? Me puede decir alguien, me puede preguntar alguien. ¿Cómo glorificar a Dios en medio del dolor, en medio de la aflicción? Hermano, es que no estaba preparado, no estaba preparada para glorificar a Dios de esta manera. Alguien me pudiera cuestionar a lo mejor si es posible glorificar a Dios en medio de esta situación. Yo entiendo, hermano, hermana, que es normal sentirse confundido. Es normal, hermano, no ver el cuadro completo de lo que Dios quiere en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro lloro, en medio de nuestra necesidad. Y hay que recordar cuando Noemí se dispone a regresar a su tierra, allá en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20. Dice la Biblia que ella les respondió porque la gente, hermanos, se preguntaba, ¿no es Noemí esa mujer que viene ahí? Tal vez desgastada, tal vez golpeada, tal vez en necesidad por aquella enfermedad que a lo mejor ella también padeció, pero pudo sobrevivir a esa necesidad. Y se preguntaba, ¿no es ella? Y al escuchar los murmuros de la gente, ella les dice, no me llaméis Noemí, no me llames más Noemí, que significa placentera o amable. No me llames más placentera, no me llames más amable, sino más bien llámame Mara. Llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, yo me fui bendecida. El 2021 estaba todo bien, todavía en el 2020. Dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis entonces placentera? ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hasta este momento, hermano, Noemí no terminaba de comprender el propósito de Dios. No sabía por qué. A lo mejor el Señor me ha castigado, ha levantado su mano en contra de mí, y algunos de nosotros todavía no comprendemos lo que está sucediendo y no podemos ver el cuadro completo que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestra familia, para el llamado que Dios te ha hecho. Porque siempre hay un plan perfecto de Dios, hermano, hermana. Siempre hay un plan perfecto de Dios, y este es el cuadro completo en medio de la pandemia, en medio de tu situación, en medio de tu angustia, en medio de tu tristeza. Ruth 1:16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Primero que nada quiero, hermanos, hablándote de este plan perfecto de Dios, yo quiero decirte que Dios siempre va a poner a alguien ahí a tu lado, en medio de tu soledad, en medio de tu tristeza y en medio, hermano, hermana, de tu aflicción. Siempre va a mandar a una persona que esté ahí a tu lado, como también Dios mandó a Ruth con Noemí, porque Noemí les decía a las muchachas, de alguna manera las que estuvieron casadas con sus hijos, las despide para que regresen a sus hogares, pero Ruth le responde, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estuvo dispuesta a seguirla, la acompaña, hermano, de regreso de la tierra deseada, que ahora se convirtió en tierra de pandemia, a regresar a tierra de pan, porque escuchó que Dios había bendecido de nuevo a su pueblo. Se regresa entonces, pero ya diferente, ya sin su esposo, ya sin sus hijos, solamente le acompañaba a Ruth. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, que Dios siempre va a poner a alguien ahí a tu lado.
Dios siempre va a venir, hermano, al rescate en el tiempo correcto, a la hora, hermanos, en el reloj justo de Dios. Dios de alguna manera se va a presentar. Llegan estas dos mujeres. Entonces a Ruth le nace en su corazón el ir a recoger espigas para poder de alguna manera aportar algo a su suegra para que no tuviera necesidad de comida. Llega a unas tierras y resulta que esas tierras eran de un pariente hermano cercano, justamente de Noemí, hablando por parte de su esposo. En el libro de Ruth capítulo 2 versículo 20 dijo Noemí a su nuera, preguntándole después de dónde había espigado, de dónde había levantado, ¿verdad? Aquella cosecha, poquita, pero era cosecha. Y entonces le responde que fue en las tierras de Booz. Le responde entonces Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Es uno de los que pueden rescatarnos, es uno de los que nos pueden ayudar. Cabe mencionar, hermanos, que el Redentor siempre estuvo ahí, en el mismo lugar. Si nosotros hacemos un recuento, hermanos, de toda esta historia y de toda esta situación, hay que poder observar que Booz, hermanos, es el prototipo de Cristo. Mientras que esta mujer se va, hermanos, a una tierra anhelada, a una tierra deseada, lejos de casa, el Redentor o aquel que podía rescatarla o aquel que Dios ya había preparado para rescatarla, Él siempre estuvo ahí en la tierra de Pan, en Belén. Entonces, hermano, el Redentor siempre estuvo ahí. El Redentor, el que te rescata, el que te redime, el que viene y te levanta, siempre ha estado ahí. Él está aquí justamente en este momento. Él está ahí a tu lado y se llama Jesucristo, el único que te puede, hermano, hermana, rescatar en medio de esta situación. Jesucristo es nuestro Redentor, el que nos rescata, el que interviene, hermano, en el momento adecuado, el que tiene cuidado de nosotros en medio de la aflicción. Aleluya. De alguna manera, hermano, Dios permite que suceda todo esto. ¿Para qué? Para que vos conociera a Ruth. Entonces se da cuenta que Él la puede redimir. Hace un trato con el propósito de redimirla, tanto a ella como también a su suegra Noemí. Y hermanos, de la noche a la mañana cambia toda la situación y cambia toda la circunstancia para estas dos mujeres. De estar espigando, de estar recogiendo, hermanos, lo que se caía. Cuando los hombres iban levantando, hermanos, la cosecha, Ruth iba detrás recogiendo las sobras de lo que se caía. Y ahora de estar recogiendo las sobras pasa a ser la dueña de esas tierras. ¿Por qué? Porque hubo un Redentor. ¿Por qué? Porque vino al rescate, hermano, aquel que tenía cuidado de ellas y aquel que tiene cuidado de nosotros. Este es el plan perfecto de Dios que a lo mejor todavía no observamos, que todavía no podemos ver, pero que Dios ha preparado para nosotros. Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo está listo para redimirnos. La palabra del Señor dice en Ruth 4:14 que las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y entonces ella se convirtió en su cuidadora. Se convirtió en aquella hermano, hermana que iba a cuidar de su nieto. ¿Por qué no glorificar a Dios en medio de la pandemia, hermano, hermana? ¿Por qué no alabar a Dios con libertad? Esta aflicción que tú estás pasando, hermano, quiero decirte que es temporal. No es permanente, no es para siempre, y quiero decirte que pasará en el nombre de Jesús. Quiero decirte que la bendición de Dios llegará a tu vida.
Y quiero decirte que va a llegar plena, va a llegar completa y va a llegar en el momento adecuado, en el tiempo justo de Dios. Tu Redentor, hermano, hermana, está ahí a tu lado y nunca te ha dejado. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:6, que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La prueba, hermano, es temporal. La palabra de Dios nos dice que es parte de nuestro gozo, es parte de nuestra alegría, tiene que ser parte también de nuestro glorificar a Dios. Y quiero decirte que lo mejor está por venir, amado hermano, amada hermana. En el nombre de Jesús yo declaro bendición para tu vida. Yo declaro también restauración para tu alma, para tu ministerio, para el llamado que Dios te ha hecho. Te pongo en las manos del Señor y deseo en el nombre de Jesús que se abran las ventanas de los cielos, que Dios derrame sobre ti bendición hasta que sobre y abunde en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret lo declaro. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana.